Bueno, vamos a ver entonces ahora el tema de desarrollo, que empezamos a ver en esta clase y vamos a seguir en la clase que viene. Dentro de la ejercitación y del trabajo práctico van a tener que resolver el desarrollo de una pirámide y de una superficie general. Entonces, les voy a compartir la presentación del tema de desarrollo para que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo, ¿sí? De una superficie poliédrica. El desarrollo, y acá hay varias definiciones, varios elementos dentro de la definición, que dice, se define como tal a la operación de apoyar en un plano la superficie poliédrica sin que se produzcan roturas ni deformaciones. O sea, es abrir todas las caras de una superficie poliédrica, abrirlo por una arista y desplegarlo de manera de poder apoyarlo en una superficie plana sin que ninguna cara se rompa ni se produzcan deformaciones. Las caras son dispuestas en forma consecutiva, de manera tal que cada una tenga con la que le precede la misma arista común. O sea, entre dos caras, una contigua a la otra, esas caras comparten una arista, o sea, tienen las aristas en común. Y en el desarrollo, ese desarme se dibuja justamente de esa manera. Una cara consecutiva a la otra, eh, unidas por la arista en común. Para obtener el desarrollo se tienen que hallar las verdaderas magnitudes de aristas, verdaderas formas de base y caras de la superficie. O sea que, y acá es donde vienen los procedimientos de giro, de nuevo plano de proyección, de triángulo auxiliar, porque para yo poder hacer un desarrollo necesito conocer verdaderas magnitudes de las aristas de la superficie poliédrica y verdaderas formas de las caras, o a veces con la verdadera magnitud de las aristas es suficiente para poder armar entonces la verdadera forma de las caras. Como dice acá, la finalidad de los desarrollos es realizar artículos manufacturados, habla de cinguerías, plegados, tuberías, pero muchas veces es simplemente por un ejercicio de estudio, o sea, una maqueta, o cualquier otra situación volumétrica que nosotros podamos resolver en el papel. Es el nexo, justamente es la verificación, la culminación de lo que nosotros resolvemos en el papel, la, la transferencia a lo físico, ¿sí? La clasificación de los desarrollos, acá habla de desarrollos por líneas radiales, que son los desarrollos cuando trabajamos con, acá dice superficies piramidales, pero también cónicas, que son las aristas y las generatrices de los conos, por líneas paralelas, líneas laterales de superficies prismáticas y también cilíndricas, aristas y generatrices, y por triangulación, que es un procedimiento que les voy a explicar, y se realizan dividiendo las superficies o caras no triangulares en triángulos, ¿sí? Pues nosotros podemos trabajar perfectamente con triángulos para recomponer polígonos que no son regulares o que no son sencillos de representar. El desarrollo, y lo vamos a ver en el ejemplo de este tetraedro que está armado acá, tetraedro, o lo que sería lo mismo, una pirámide de una base triangular. Con el desarrollo pasa esto, se desarma la superficie poliédrica de varias caras, se abre en determinadas aristas, y lo que se hace es desplegar todas las caras consecutivas compartiendo su arista en común, desplegarlas sobre un mismo plano, ¿sí? Eso sería el procedimiento de tener el objeto y desarmarlo. Nosotros vamos a ir en el procedimiento inverso, vamos a dibujar las caras una al lado de la otra, compartiendo, o sea, unidas a través de su arista en común, en una superficie plana, y de ahí, recortando, vamos a poder recomponer o encontrar la maqueta, podemos decir, el modelo tridimensional de lo que estamos dibujando, ¿sí? Acá entonces, a través de un giro, se buscan, fíjense, la verdadera magnitud de una arista, la verdadera magnitud, y a partir de ahí, entonces, se traza, fíjense acá, se dibuja el desarrollo aparte de lo que es el sistema diérico, no está relacionado con eso, lo podemos dibujar en cualquier lado, con cualquier orientación. En realidad siempre lo que se busca es que los desarrollos nos muestren, nos quede hacia adelante lo que es la cara interna de la superficie. La superficie tiene dos caras, la que vemos que es la externa y la interna, que es el lado de adentro, podemos decir, de los cuerpos.
Entonces buscamos representar el desarrollo mostrando la cara interna. Fíjense entonces que los 4 triángulos equiláteros que determinan este tetraedro se representaron uno contiguo al otro. Hay, por supuesto, correspondencia entre los vértices que están marcados acá y los del modelo en las proyecciones. Y esto significa que si yo recorto este triángulo y pliego por estas líneas que son las aristas, y uno, estas aristas que hasta acá están separadas, recompongo, obtengo la maqueta de ese tetraedro. ¿Sí? Fíjense entonces que por eso el lado AB está, o sea, este desarrollo se abrió por el lado AB, está acá y está acá, porque al plegarlo esas dos líneas se van a estar tocando. El lado AC está acá y está acá también, va a pasar lo mismo, y lo mismo con el lado AB corta, que es el vértice. ¿Sí? El vértice A aparece estas 3 veces porque esos planos se pliegan y terminan esos 3 vértices formando ese vértice tridimensional del tetraedro. ¿Sí? Lo que vamos a ver es el caso de la aplicación del método de giro para poder resolver el desarrollo de una pirámide oblicua, como tienen en el ejercicio número 6. Recuerden que necesitamos conocer verdadera magnitud de todas las aristas y verdadera forma de las caras, en lo posible. Y fíjense que para empezar acá, lo que tenemos que ver es que la base es un plano horizontal, que por lo tanto en la proyección horizontal está en verdadera forma, igual entonces que sus lados, que están en verdadera magnitud, pero tenemos las 4 aristas de la superficie piramidal que son rectas oblicuas. Entonces, por el procedimiento de giro, acá se eligió incorporar un eje vertical, ¿sí? Que está marcado acá, y ese eje vertical estratégicamente ubicado en coincidencia con el vértice de la superficie piramidal. ¿Por qué conviene o por qué se pasa por el vértice? Porque por ese mismo punto pasan las 4 aristas que yo necesito resolver la verdadera magnitud. Entonces, yo con un solo eje voy a poder resolver la verdadera magnitud de esos 4 segmentos. Fíjense, se gira primero el BC hasta poner en posición frontal, el BD, el BA y el BB. Cada nueva posición de cada punto en proyección horizontal, fíjense, se busca que quede paralelo al plano vertical de proyección para convertir todas las rectas oblicuas en rectas frontales, se trasladan al vertical y conservando la cota de la posición original, que todos tienen cota 0 en este caso, aparecen C sub 2 girado, B sub 2 girado, D sub 2 girado, A sub 2 girado. ¿Sí? Quiere decir que yo, si conozco la verdadera forma de la base con la verdadera magnitud de sus lados, conozco la verdadera magnitud de las 4 aristas de la superficie piramidal, ya tengo toda la información suficiente como para poder hacer el desarrollo, dibujar el desarrollo de esta superficie. Trazo una recta, que en este caso es BA, o sea, la arista BA, abro la superficie piramidal por la arista BA, y la trazo en cualquier lugar, en este caso con una vertical. Podría estar en cualquier posición y en cualquier lugar. Esta es la verdadera magnitud de BA que obtengo de este giro. ¿Sí? Entonces voy a dibujar, para poder marcar la cara interna, lo que les decía, mostrar siempre la cara de adentro de la superficie, voy a ir al lado B. Entonces tomo la verdadera magnitud de la distancia de A hasta B, me ubico eso con el compás. Me ubico sobre A y marco un arco de circunferencia con esa apertura. Y busco ahora la verdadera magnitud de la distancia de B a B, o sea, la verdadera magnitud del lado BB, que lo tengo acá, desde el vértice del punto B, está en verdadera magnitud. Con esa dimensión me posiciono sobre el vértice y marco con el compás un arco, que se va a cortar con el anterior. Y en ese punto donde se cortan los dos arcos, aparece el punto B, que si yo lo uno a los otros dos puntos, termino recomponiendo o dibujando por fin la verdadera forma de la cara ABB. ¿Sí? Este procedimiento se denomina triangulación, ¿sí? Porque yo, conociendo dos vértices del triángulo y conociendo la distancia del vértice que me falta marcar, puedo posicionarlo. ¿Sí? Eso siempre con el compás. El caso que sigue, o la cara que sigue, es BBC. Entonces, yo la distancia real entre B y C la tomo de la base, la proyección horizontal, y marco con el compás. Sería este arco. Y la verdadera distancia entre B y C la busco entre las verdaderas magnitudes, está acá. Me posiciono en B, marco con el compás, y donde se cortan va a aparecer el punto C. ¿Sí? Entonces, esta cara que está acá, en verdadera forma es esta.
Lo que sigue es distancia de C a D, y distancia de B a D, que lo obtengo de la verdadera magnitud, por giro, y ahí aparece el vértice D. Fíjense que como es una pirámide oblicua, que el eje no es perpendicular a la base, y además la base es un polígono irregular, las caras son todas distintas. Lo que me queda ahora es volver al punto A. Si empiezo por la arista BA, tengo que terminar el desarrollo en esa misma arista. Entonces, distancia del punto D al punto A la tomo en verdadera magnitud en proyección horizontal. La distancia de BA ya la tenía acá, la había obtenido del el giro, así que ahí dibujo y me da por resultado la última cara en verdadera forma. Lo único que me falta es poder reproducir este polígono irregular eh, contiguo a cualquiera de los lados, digamos que de la base que tocan con las caras. En este caso se eligió el lado BC para dibujar la base, y esto ya lo habíamos hecho en un ejercicio en el taller introductorio. Por método de triangulación habíamos copiado un polígono irregular a través de la subdivisión de ese polígono en distintos triángulos. En este caso se dividió en dos triángulos, habiendo trazado una recta auxiliar entre el vértice A y el vértice C, el triángulo 1 y el triángulo 2. Esa línea de A hasta C, ahí está en verdadera magnitud. Entonces fíjense, si yo parto del lado BC, que es este, tomo la distancia de B hasta A, que ya la tenía acá marcada, la vuelvo a marcar con un arco de compás. Y ahora tomo la distancia desde C hasta A, me posiciono en C y marco con el compás. A donde se unan esos dos arcos, aparece de nuevo el punto A, ya no en una cara, sino en la base. Me está faltando ubicar el punto D de la base, pero yo conozco la distancia de A hasta D, la conozco acá. Tomo esa distancia, marco el arco de compás. La distancia de C hasta D la tengo acá en verdadera magnitud, por lo que me paro en C y marco el otro arco de circunferencia que corta con el anterior, y en ese punto va a aparecer el punto D. Y fíjense que se rearmaron los dos triángulos 1 y 2, por lo tanto se armó el polígono irregular que es la base de la pirámide oblicua. Eso entonces es el desarrollo de esa pirámide oblicua. Si yo recorto el contorno, lo pliego por las líneas que son las aristas, puedo obtener la maqueta o el volumen de la misma pirámide oblicua con la que estoy trabajando en sistema ortogonal. Por supuesto, de acuerdo a la materialidad, tendré que dejar alguna aleta o algo para poder pegarla, pero fíjense que la arista BA empieza, o sea, es la primera y es la última, y cada una de las aristas de la base entra en contacto con el lado inferior de cada una de las caras, y de ahí se recompone la pirámide. Este ejercicio de transferir el desarrollo gráfico, digamos, a otra cartulina y armar la maqueta, lo tienen que hacer en la segunda parte del ejercicio 06, en el B, y también en el trabajo práctico número 6, que ahora vamos a ver en el video siguiente, eh, cómo aplicar estos procedimientos para obtener el desarrollo de un poliedro general, ¿sí?